Vamos a saludar a don Vitaliano Mamani, dirigente de la Central Obrera Boliviana. Bienvenido, un placer tenerlo acá, don Vitaliano. Igualmente, buenas noches y aprovechar saludo fraterno revolucionario a todas las mujeres gremiales, fabriles, mineras, del campo, trabajadoras, que hoy se conmemora un aniversario más del Día de la Mujer. Por lo tanto, saludo a todas las compañeras de nuestro Estado plurinacional de los 9 departamentos. Muchísimas gracias a nombre de todo el sector de mujeres. Don Vitaliano, por favor, ustedes ya han entregado hace algunas semanas el pliego de la Central Obrera Boliviana al gobierno y tenemos entendido que hoy se ha tenido una respuesta. Sí, justamente la COP hemos hecho llegar el 22 de febrero. Tenían 10 días hábiles para podernos responder el gobierno y justamente hoy en horas de la mañana hemos recibido la respuesta de parte del gobierno, una respuesta al pliego de la Central Obrera Boliviana por la gestión 2017. Pero hemos quedado de que tenemos que pasar a nuestros asesores que tenemos en temas jurídicos, políticos, sociales, para que ellos lo vean. Pero además se va a discutir el día de mañana, pero a grandes ojeadas, que hemos ojeado la respuesta del gobierno, simplemente nos están respondiendo un resumen del crecimiento, un resumen del crecimiento del salario mínimo nacional. Un ejemplo, ellos dicen que el 2006 era 440 y el 2016 llegamos a 1.805 bolivianos. Ha habido un incremento del 310%, pero no nos dicen cuál es el incremento real, porque nosotros le habíamos indicado al gobierno diciendo de que ellos, como hace 7 años atrás, que venimos manejando un estudio del costo de la canasta familiar que era de 8.300 bolivianos, pero el ministro de Economía y Finanzas se desmaya con eso. ¿Cómo 8.300? Entonces ahora lo que hemos hecho es emplazar al gobierno, que el gobierno no desde el escritorio, sino bajando a los mercados, cuál es la inflación y cuál es el costo real de la canasta familiar, que nos demuestren ellos. Pero ahora no nos dicen nada, nos dan un resumen, una evaluación del crecimiento del salario mínimo nacional y de los incrementos que han habido por encima de la inflación, pero no nos dicen cuál es la propuesta, digamos, de parte del gobierno en tema económico. Don Vitaliano, justamente esa era mi siguiente pregunta. Ustedes cuando entregaron el pliego pusieron una cifra, tengo entendido que era el 20% que estaban pidiendo de incremento. No. El gobierno año pasado hemos quedado en lo siguiente. Cuando nos acordamos de ese porcentaje que conseguimos año pasado, nos dijo que los 8.300 bolivianos de salario mínimo, del costo de la canasta familiar, era altísimo. Que eso no era un costo real. Y por lo tanto, el gobierno se comprometió de hacernos conocer un estudio desde el punto de vista de ellos. ¿De la canasta familiar? De la canasta familiar, que hasta el momento no hemos recibido. Entonces, ahora en el pliego del 2017 lo que hemos dicho es el gobierno que nos demuestre cuál es el costo real de la canasta familiar, ya que los trabajadores hace años que venimos manejando 8.300 bolivianos. No hemos manejado porcentaje, absolutamente nada, sino lo que hemos dicho es que demuestren cuál es el costo real de la canasta familiar según el gobierno. Ahora, el vicepresidente ha expresado su extrañeza el otro día en una conferencia de prensa y decía: no entiendo el pliego de la COP porque primero nos hablan de la canasta familiar y luego nos hablan de la productividad, que debería ser en base a la ganancia de la productividad. ¿Qué es lo que ustedes plantearon en realidad? En la COP tenemos diferentes sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana, como el sector de los compañeros campesinos, gremiales, que no tienen relación obrero-personal, que no gozan de un salario. Pero también tenemos sector de servicio, como es la educación, los compañeros de salud. Pero también hay otro sector productivo, que somos los trabajadores fabriles. Entonces, por esa razón, porque en el pliego que hemos entregado al gobierno está el resumen del pliego de la COP, pero también está los pliegos sectoriales de diferentes sectores, para que el gobierno pueda atender sectorialmente, porque la COP ha presentado los temas macros que tenemos que discutirla. Entonces eso es lo que el gobierno ha dicho, de que no entendía cuál era, porque nosotros estamos emplazando de que el sector servicio es otra cosa y el sector de productividad es otra cosa, como el sector fabril. ¿Ustedes esperaban que les presenten en la respuesta un porcentaje? Esperábamos por lo menos que nos haya dicho cuál es
costo real de la canasta familiar según el gobierno. Ahora, pero no nos dicen absolutamente nada. Yo quiero mostrarle, don Vitaliano, lo que dijo el ministro de Economía respecto a la respuesta que les envió el gobierno. A ver, escuchemos, por favor. Hemos efectuado la respuesta correspondiente y vamos a estar a la espera de qué dice la Central Obrera Boliviana de nuestras respuestas a su documento, porque creo que hay cosas interesantes para discutir con los compañeros de la Central Obrera. ¿Se ha enviado ya la respuesta? Sí, sí, ¿Qué dice? ya se envió. Hay cosas interesantes para discutir. ¿Hay cosas interesantes para discutir en la respuesta? Yo puedo considerar esa respuesta. No hemos hecho un análisis porque no teníamos tiempo, pero yo lo considero como un informe del presidente que ha dado en la gestión. Cuánto se ha avanzado, cuánta inversión ha habido, igualito está el pliego. Para usted no es una respuesta al pliego. Una respuesta a los puntos que habíamos planteado en tema de educación, salud, vivienda, nos dicen, pero cómo ha venido evolucionando, digamos, en tema de salud, vivienda durante estos años. No como nosotros hemos presentado un pliego, respuestas para esta gestión. Eso no lo hemos visto. Pero de todas maneras, el día de mañana en comité ejecutivo va a ser discutido, analizado el pliego único de la COP. Ahora, el vicepresidente también dijo, nosotros vamos a tomar como base la inflación. Y la inflación, más o menos, por los últimos datos que se han conocido, serían de 5%. ¿Estarían de acuerdo ustedes? Nosotros nunca hemos creído en la INE. Primero O sea, ¿no creen en el INE? No creemos porque ellos hacen desde este escritorio, de un escritorio. Pero supongamos que ellos han dicho el 4 o al 5%. Vas al mercado, estamos hablando de un 15 o un 20% la inflación. Ahora ellos dicen cuando el salario mínimo ha subido era 4.40, ahora es 1.800. Ha habido un crecimiento, ¿no? O sea, pero sin embargo, ¿cuánto costaba el pan? A 20 centavos, 5 por un boliviano. ¿Y ahorita cuánto cuesta el pan? Entonces, no vemos nosotros ningún incremento. Esos incrementos por encima, según el gobierno de la inflación, simplemente han servido para nosotros para recuperar la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Ni siquiera en un 100% su pérdida del valor adquisitivo, porque el costo de vida ha subido más. Y peor con esta crisis alimentaria, con el tema de los cambios climáticos, peor hay muchos productos que han subido y no vuelven a bajar. Los empresarios, una vez más, piden ser parte de esta negociación. ¿Ustedes aceptarían que se pueda sentar a la mesa para negociar el incremento salarial? La Central Obrera Boliviana ha presentado el pliego único nacional de la COP al gobierno y por lo tanto tenemos que discutir con el gobierno. Pero hay un sector como la Confederación de Fabriles, desde el año pasado venimos discutiendo no el salario, tema de lucha frontal contra el contrabando, tema de garantizar el mercado interno en búsqueda del mercado externo. Venimos discutiendo el tema de activación productiva, cómo diversificar la producción en nuestro país. Venimos discutiendo la Confederación de Empresarios Privados, la Cámara Nacional de Industrias, Ministerio de Desarrollo Productivo, obviamente está el Ministerio de Economía por el tema de la aduana nacional y la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, pero sin tocar el tema del incremento salarial, sino viendo lo que es el tema de cómo defender la industria nacional con normas, decretos, leyes, que es lo que tenemos que hacer. Lamentablemente esa mesa no terminó por la dejadez de la ex ministra Verónica Ramos. ¿Qué es lo que proponen ustedes entonces en ese sentido? ¿Que los empresarios formen parte de la mesa de diálogo o no? Desde la Central Obrera Boliviana nosotros hemos presentado al gobierno y tenemos que terminar discutiendo con el gobierno. El tema, otros temas como las mesas productivas, sí, ellos han formado parte, pero a través de la Confederación de Fabriles de Bolivia. ¿5% es muy poco? Si usted va al mercado, absolutamente eso no es un costo real, un cálculo real, digamos, de la inflación del 5%, no nos alcanza absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, además, toda esa respuesta en tema de educación, salud, vivienda, que hemos pedido, vertebración caminera, incentivo a la producción agrícola, dotación de tierras fiscales, digamos, a los compañeros campesinos, pliegos sectoriales van a ser analizados el día de mañana dentro del comité ejecutivo, y si hay que convocar un ampliado nacional, vamos a convocar un ampliado nacional, para que sea ese ampliado nacional que determine sobre esta respuesta de parte del gobierno. Don Vitaliano, vamos a esperar entonces esta reunión y estas determinaciones en torno a la respuesta del gobierno que usted nos acaba de decir que
no sienten que sea una respuesta, sino más bien una explicación, un informe de lo que ha pasado en estos años. En estos años. Así lo consideramos, pero de todas maneras el día de mañana vamos a analizar dentro del Comité Ejecutivo y bueno, si hay que responder al gobierno, responderemos. De lo contrario, estamos obligados a convocar un ampliado nacional de los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana. Gracias, don Vitaliano, por haber estado con nosotros. Bueno, buenas noches. Bueno, ahí está, esa es la posición de la COP en torno al incremento salarial que ya está marcando agenda.